Este fin de semana comenzamos un periodo de 5 semanas de meditación sobre el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 6. A partir de este fin de semana y los próximos 4 fines de semana, vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que es uno de tantos discursos de Jesús sobre la Eucaristía. Como saben, estamos en el año B, o en el ciclo B, el ciclo litúrgico B, donde estudiamos el Evangelio de San Marcos. Cada 3 años, este discurso sobre la Eucaristía, la Iglesia lo inserta en los diferentes evangelios. En el año A, o en el ciclo A, estudiamos en el Evangelio de San Mateo. El B que estamos ahora es San Marcos y el C es San Lucas. También en San Marcos se incluye este mismo evangelio, pero es más corto, por eso es que la Iglesia de alguna manera ajusta el evangelio de San Juan para que lo podamos escuchar cada 3 años. Sobre todo porque es un evangelio más extenso, San Juan, y más en detalle. Lo que acabamos de escuchar, la alimentación milagrosa, nos ofrece una visión del banquete celestial, donde nunca más habrá hambre. No habrá hambre de amor, no habrá hambre de paz y no habrá hambre de gozo. Los primeros cristianos reconocieron en ese milagro que acabamos de escuchar que el hambre de la vida, el hambre que el hombre tiene, se sacia viviendo una vida unida a Cristo. Y esta historia de la multiplicación de los panes se convierte en el símbolo de la alimentación eucarística de Jesús y de sus discípulos a lo largo de los siglos. Este mismo milagro se repite cada vez que una misa es celebrada. En este momento, en muchas partes del mundo, a esta misma hora, la misa se celebra y Cristo se hace presente no solo aquí, sino que en todas las iglesias y en todos los países. Y cuando hemos escuchado en el Evangelio que solo habían algunos panes y algunos peces, y dice el Evangelio que el Señor los repartió. Fíjense que un detalle importante no nos presenta cómo se multiplica. Simple y sencillamente el Señor da gracias a su Padre, bendice e inmediatamente dice que 5,000 hombres comieron y sobraron canastos. Esa es la Eucaristía. Ese milagro eucarístico se repite cada vez que tú y yo participamos en la misa. Y uno de los mayores dones, o quizá el regalo más importante que recibimos por medio de la Eucaristía, es el regalo de la unidad, la unión. La unión con la jerarquía de la Iglesia y la unión como católicos y como cristianos o como familia. Ese es el tema que nos presenta San Pablo en la segunda lectura de hoy de su carta a los Efesios, y dice él: la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, ya que hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Eucaristía es el símbolo de la unidad. Desde la Reforma Protestante en el siglo XV, ya no hay unidad en muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia, tampoco en algunos miembros de la Iglesia, algunos católicos. Esto se llama cisma. El cisma significa división y separación.
La división y la separación no viene de Dios y son una ofensa e impedimento para el plan que Dios tiene de salvarnos. El cisma comenzó en el origen de la creación cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, rompieron ese símbolo de unidad con Dios y crearon un cisma. Dios, en su plan perfecto, no tenía que el hombre muriera ni que sufriera de la manera que morimos y sufrimos en nuestros tiempos. Pero por el cisma creado por Adán y Eva, se rompió prácticamente ese plan perfecto de Dios. Y de esa misma manera debemos entender que la Eucaristía no es un símbolo. La Eucaristía no es algo mágico nada más, de modo que forma unidad donde no existe. Por ejemplo, una pareja que esté viviendo unida no significa que esté en unión con Dios y con la iglesia. La unión íntima de dos personas no lo hacen ser una unión sacramental ni tener un vínculo de promesas sacramentales. Eso no es de esa manera. Entonces, el recibir la Eucaristía o el dar la Eucaristía no significa que la persona está en unión y en comunión con Dios y con la iglesia. Sobre todo de la manera que la persona pueda vivir o de la manera que la persona crea o no crea en las enseñanzas de la iglesia. La tolerancia sobre la disciplina eucarística no produce unidad en la iglesia, sino que condena y fomenta el cisma interior y la disensión, provocando que se tensionen hasta convertirse en una ruptura abierta con la iglesia. Por eso cada vez que recibimos la Eucaristía, es necesario y esencial estar en gracia de Dios. No podemos recibir o no deberíamos recibir la Eucaristía si no estamos en estado de gracia. ¿Cómo iniciamos la misa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que estamos en unión y en comunión con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en unión y en comunión con la Iglesia. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué es lo que el sacerdote hace para celebrar dignamente estos sagrados misterios? Nos reconocemos pecadores, ¿se recuerdan? Y yo me pregunto, ¿realmente cuando venimos a la misa nos reconocemos pecadores? ¿Nos reconocemos nuestros pecados? ¿Realmente venimos preparados a la Santa Misa para recibir a Cristo Eucaristía? Si queremos asistir bien a la misa, debemos identificarnos con Cristo, ver como Cristo ve y ve al mundo, hablar como Cristo habla, vivir como Cristo quiere que vivamos y amar como Cristo ama. Uno de los ejemplos perfectos del amor de Cristo es la historia de la mujer que la encuentran en adulterio. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿Qué fue lo que pasó? A esta mujer que estaba casada con su marido, la encontraron en relaciones íntimas con un hombre que no era su marido. Porque la historia dice que era una mujer que la hallaron en adulterio. O sea que hubo testigos que vieron lo que estaba haciendo. Y se la llevan a Jesús porque según la ley, ¿qué tenía que pasar? La tenían que matar a pedradas, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el amor que Jesús le demostró a aquella mujer?
cuando le dice que ya nadie, y voy a citar lo que dice el Evangelio, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ni siquiera uno de ellos te condenó? No, Señor, dijo ella. Y Jesús le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Ese es el amor de Cristo. El amor que nos dice la verdad. Aquel amor que no juzga, aquel amor que no critica, pero aquel amor que le dice a los demás, oye, tu vida necesita un cambio. Ese es verdadero amor. Aquel amor que anima a buscar la santidad. Porque no es amor solo decirle a alguien, oye, tú eres mi amiga, yo te quiero, y sabiendo que sí es mi verdadero amigo o amiga, y lleva una vida separada de Dios, me quedo callado. Esa persona no es tu amigo, no es tu amiga. Esa persona no te quiere. Porque aquella persona que te quiere te va a animar, nos va a animar a todos, porque nadie es perfecto. Nos va a animar a acercarnos a Dios, a vivir como Jesús quiere, a mirar como Jesús quiere que miremos. Y eso es lo que dice el Salmo de hoy. Cercano está Yahvé a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan en la verdad. A todos los que lo invocan en la verdad. Vivimos en la generación del relativismo. Relativismo significa que todos tienen una verdad. Tu verdad, mi verdad, y dejamos a un lado la verdad de Dios. San Juan nos advierte en su primera carta de esta manera: el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. No amen el mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria sensual, el atractivo de los ojos y la vida pretenciosa, no es del Padre, sino del mundo. Es caridad decirle a alguien que está en pecado mortal, no tomes la Eucaristía. Eso es caridad, eso es amor, porque la persona se condena. Es nuestra obligación como sacerdotes predicar el sacramento de la reconciliación, la misericordia de Dios. Sí, todos somos pecadores, pero no quiere decir que vamos a seguir viviendo en pecado. Este hombre murió en la cruz por nuestra salvación. Y por eso estamos aquí todos, usted y yo. Yo también, aparte de ser sacerdote, necesito la misericordia de Dios, porque sin su misericordia no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay misericordia. Pero es caridad animar a otros a vivir como Cristo vive. Saben, es triste ver a nuestros jóvenes que están realmente confundidos con respecto a su identidad como varones y hembritas. Publiqué esta semana en Facebook, ¿tienen esta hojita ustedes? Me mandaron esta foto, miren, me gustó este niño besando la imagen de nuestra Santísima Madre. Y escribí esto: tengo un sueño. ¿Qué pasaría si los padres le enseñaran valores morales a sus hijos? Amar a Dios y a la Sagrada Familia, a respetar a los adultos, incluidos los ancianos, a los maestros y a todos los miembros de las fuerzas civiles, los policías, los militares. ¿Qué pasaría si los padres aprovecharan sus días y tuvieran tiempo de calidad para jugar con sus hijos y orar en familia todos los días? El esposo, la esposa, los hijos e incluso su mascotita. Tengo otro sueño,
¿Qué pasaría si los padres les recordaran a sus hijos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, varones y hembritas? Que Dios ya los conocía y los amaba incluso antes de que fueran formados en el vientre de tu madre. Esto suena casi imposible y sí lo es. Y dice Mateo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Saben que la vida es tan hermosa que nosotros como adultos y como padres la complicamos. Y sí, este sueño es posible si los padres enseñan a sus hijos con el ejemplo y cuando sea necesario usen palabras. Padres, sean la luz, la alegría, la sabiduría y el amor de Dios para sus hijos, su familia y su prójimo. Ellos conocerán a Dios a través de ustedes. Jesús es el pan de cada día, por lo que les suplicamos en el Padre Nuestro. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Somos un pueblo eucarístico. Celebrar la Eucaristía está en el corazón de nuestra vida de fe. Se necesita valor y humildad para enfrentar la verdad. Se requiere valor y humildad para abandonar una vida de pecado y volverse al Señor y su iglesia. No es fácil, claro que no lo es, pero se requiere ese coraje y humildad de decir, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy es un día para que podamos fijar nuestra mirada en el Señor, para decirle, Señor, estoy arrepentido de mi vida. Tu muerte no fue en vano. Es que pidámosle al Señor que nos ayude a meditar realmente nuestra vida con Él y pidámosle que nos dé esa fortaleza para buscar la santidad de nuestros días.